Queridos jóvenes, en la liturgia de hoy, Viernes Santo, la Iglesia nos propone el Evangelio de San Juan, la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Ahora, al respecto, decir algo que es muy importante saber que bíblicamente nosotros en todos los evangelios encontramos la pasión y la muerte de Jesucristo relatada desde la visión de los distintos evangelistas. Ahora bien, esto en la Biblia es muy importante porque se llama la atestación múltiple. ¿Qué significa eso? Que está atestiguado en todos los evangelios que esto sucedió. De hecho, es más, hay quienes plantean, y ya esto se ha visto como un consenso, que lo primero que se escribió en los evangelios fue esta parte, fue la pasión y la muerte. Luego, este aspecto que impacta a la comunidad, en ese momento la comunidad judía, bueno, los que escucharon a Jesús también desde la diáspora, griegos, romanos, algunos egipcios del norte, en el fondo esto que los impactó de Jesús, luego ellos se preguntan, bueno, ¿y cómo nació él? ¿Qué hizo? ¿Cómo fue su infancia? Etcétera. Entonces ahí surgen recién los episodios justamente en Lucas, en Mateo sobre todo con respecto al tema de la infancia, aparece la figura de Juan el Bautista, se recogen predicaciones que hace Jesús o acontecimientos, milagros que él hace durante su vida pública. Pero eso fue después, o sea, lo más importante en todos los evangelios es el final, digamos, o sea, que son textos, o sea, son relatos que después se ponen por escrito y que en el fondo relatan este acontecimiento crucial, que es la pasión y la muerte. Entonces, en razón de esto, bueno, la Iglesia nos invita el Viernes Santo a leer la Pasión según San Juan, que está en los capítulos 18 al 19. De alguna manera aquí lo que se relata es el acontecimiento, el pic, digamos, del drama, ¿no? Y el drama es que a este Jesús lo quieren tomar detenido, quieren llevarlo eh, a juicio, y en el fondo está esta intención de que este hombre en el fondo está alterando la convivencia tanto civil como religiosa. Y quizás ya en algunos estaba, dicen los textos bíblicos, en algunos los sumos sacerdotes, en algunos de los fariseos, ya estaban esto de que este hombre tenía que desaparecer, ¿m? Quizás también a nivel civil, ¿no? También. Entonces, quizás una de las preguntas que nos podríamos hacer este Viernes Santo es preguntarnos, bueno, ¿por qué muere Jesús? ¿Por qué muere? Y aquí es interesante porque convergen dos poderes que todavía están presentes, que es el poder político y el poder religioso. Si ustedes recuerdan, en el fondo a Jesús en la cruz se les pone un cartel, y eso lo atestiguan casi todos los evangelistas, de que en ese cartel se le había puesto que él era el rey de los judíos. Entonces este rey de los judíos, claro, perturbaba al poder romano. Ya recuerden que Roma estaba en ese momento en esplendor, el tema del imperio, y ellos resguardaban el imperio a través de la Pax Romana, y esta Pax Romana se trabajaba y se mantenía a través también de la violencia, y en el fondo de todo aquel que se levantaba contra Roma, al final era o torturado o matado. Por eso es muy importante saber que la tortura, porque a Jesucristo se le tortura, o sea, a veces de repente
Nosotros vemos a Jesús en la cruz y en el fondo, como estamos tan acostumbrados a verlo en la cruz, de repente no nos recordamos que en el fondo lo que está viviendo Jesús en ese momento es una tortura atroz. Eh, de hecho, pareciera que incluso como que hasta se ensañaron con él, ¿no? Una tortura previa que tenía que ver con los latigazos, que está atestiguado también, una tortura previa que hace que este hombre incluso cargue esta cruz y, y al cargar la cruz, ¿no es cierto?, ya es crucificado, ya muy débil, etcétera. Entonces, y ciertamente ni siquiera se les proporcionaba agua. Entonces es una tortura terrible, terrible. Eh, entonces los romanos tenían este tipo de tortura para los, podríamos llamar, antisociales, ¿no? Aquellos que en el fondo se oponían al poder de Roma. Entonces, como Jesús había dicho que él era, la gente incluso le decía, ¿no? El rey de Jesús, hijo de David, ¿no es cierto? Y David había sido un gran rey. Entonces a él le preguntan, ¿no es cierto?, si es rey. De hecho, aquí en este evangelio, en el diálogo que tiene con Pilato, le preguntan, ¿no es cierto?, si él es el rey. Y Jesús le contesta de que este reino no es de este mundo. ¿Mm? Entonces, claro, esto, ¿cuál es el tema? Que al final a Jesús no lo entiende. O sea, Roma, con sus autoridades y todo, no lo entiende. Y por otro lado aparece que Roma le dice a los sacerdotes, a los sumos sacerdotes, dice, bueno, este es un problema de ustedes, este es un tema religioso. Hay que recordar acá que Roma permitía el culto, permitía que ellos se reunieran en el templo, etc. Entonces los sumos sacerdotes de alguna manera estaban contentos con esto. Entonces, pero también sabían que para poder continuar haciendo todos estos oficios religiosos, no podían estar con problemas con las autoridades romanas. Entonces, ¿qué pasa con los sumos sacerdotes? O sea, Jesús también los va a interpelar. Ya vamos, recordamos todo, si el Evangelio hacia atrás, vemos que Jesús cura, por ejemplo, en día sábado. Entonces, muchas veces aparece que está contra la ley, ¿ya? De hecho, no sé, el mismo San Juan, ¿no es cierto?, cuenta este relato del ciego de nacimiento, donde los judíos le increpan, ¿no es cierto?, de que cómo es posible que lo cure un día sábado. Entonces, en medio de todo esto, para los sumos sacerdotes y los fariseos, lo que les importaba a ellos era tener, digamos, su fe, por así decirlo, tranquila. Y ellos se habían basado mucho en el tema de la ley. Ahora, ¿por qué se habían basado tanto en el tema de la ley? Aquí también a veces nosotros quizás los juzgamos también mucho a ellos porque decimos son muy legalistas. Pero ¿por qué habían llegado a eso? Y eso también es importante, porque en el fondo, cuando ellos se van al exilio a Babilonia, en el siglo V, ellos, ¿cuál es la síntesis que ellos extraen? Que en el fondo se habían ido a Babilonia porque no habían cumplido la ley. Entonces, lo que hay que hacer ahora es ser fieles a la ley, ¿ya? O sea, si queremos continuar en la tierra prometida, si queremos que Dios no nos vuelva a llevar al exilio, lo que tenemos que hacer es cumplir la ley. Y por eso eran tan celosos de la ley. Entonces que viniera Jesús a decirle que la ley no era lo importante, sino que en el fondo era el espíritu lo importante, de reconocerle, escuchar que Él venía de parte de Dios, eso ellos no lo aceptan. Y lo otro que, claro, se había hecho fama en el pueblo, veíamos que el Domingo de Ramos es una fiesta donde uno puede ver que, claro, el pueblo ya lo empieza a reconocer como un gran profeta. Entonces, pero es un profeta que, claro, dice cosas contrarias a lo que los sumos sacerdotes decían, ¿no? Porque, claro, había muchas interpretaciones de la ley, etc. Entonces, en razón de eso, en medio de toda esta mezcla de intereses y de mezquindades personales, de tener miedo a que me quiten mi espacio,
aparece, ¿no es cierto?, este momento culmen de que a Jesús lo llevan, digamos, ante los judíos y tiene que, por así decirlo, competir con este personaje que era Barrabás, ¿ya? Barrabás era un bandido, dice, no sabemos qué hizo, ¿ya? Pero eh, nos podemos imaginar, digamos, que, bueno, no sé, habrá matado a alguien, habrá robado, no sé, pero era lo conocían, ¿no? Entonces, este Barrabás, entonces la pregunta es Jesús o Barrabás. Entonces, y el pueblo, ahí dice que los sumos sacerdotes un poco asusan al pueblo, y en el fondo le gritan, crucifícalo, a quién iban a crucificar, a Jesús, porque decían, ¿no es cierto?, que en justamente llegado la Pascua, que era la Pascua a los judíos, liberaba el rey digamos, ahí por complacerse Roma con los sumos sacerdotes, como una complacencia, liberaban a alguno que estuviera preso. Entonces, en ese momento, el pueblo, en el fondo, hace una opción, y la opción es Barrabás y crucificar a Jesús. Bueno, y ahí viene todo, digamos, el tema de cómo Jesús, ¿no es cierto?, ya conocemos la historia, al final termina siendo crucificado. Y también entre medio aparece todo el personaje de Pedro. Pedro, que en el fondo lo que va a hacer es negarlo frente a esta situación, lo niega y se recuerda de la negación que Jesús le dijo, o sea, tú me vas a negar. Entonces, vemos, ¿no es cierto?, que al final tanto el poder civil como el poder religioso del momento al final terminan crucificando a Jesús. Bueno, y uno podría preguntarse, bueno, pero ¿por qué a lo mejor Jesús podría haberse liberado de eso? Jesús, si una de las cosas que le reprocha el ladrón, o sea, si fuera hijo de Dios no estaría acá, ahí todo crucificado, ¿no es cierto?, padeciendo estos dolores. Entonces, en el fondo, acá hay un misterio interesante, que es clave en el cristianismo, que Jesús deja que en el fondo el odio, la incomprensión, el egoísmo del ser humano caiga sobre él. O sea, por así decirlo, todas las cosas que nosotros vivimos, ¿ya? A veces vivimos que nos envidien, a veces que no nos entiendan, que alguien no se esté enojado con nosotros, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que nosotros vivimos, Jesús también las vive. ¿Mm? Y fruto de eso, o sea, ¿qué es lo que hace el ser humano? O sea, aquí en el fondo, el Viernes Santo es verdad, uno siempre mira el sacrificio de Jesucristo, que se deja crucificar, que deja que todo el pecado, ¿no es cierto?, de la humanidad, él permite que caiga sobre él. Y ese pecado de la humanidad lo lleva a la cruz. Eso es por un lado, ¿no?, por el lado de Jesucristo, pero también por el lado del ser, como humanidad, nosotros podemos decir, bueno, nosotros somos capaces de crucificar al inocente. Somos capaces, en el fondo, como humanidad, de deshumanizarnos. So, en el fondo, de no pensar, al final, de no pensar, de llevar a un hombre que no había hecho nada, que había hecho el bien, que había hecho milagros, qué sé yo, cuando no comprendemos, cuando nosotros que muchas veces no decimos que nuestra razón, ¿no es cierto?, somos seres racionales y qué sé yo, y con nuestra razón hemos hecho tantas cosas. Bueno, pero esa razón también a veces va contra nosotros, esa razón también nos puede deshumanizar, nuestra libertad se puede deshumanizar, nuestras emociones se pueden deshumanizar, y al final terminamos haciendo el mal que no queremos, como luego va a decir San Pablo. Entonces, por eso, en el fondo, está este aspecto. O sea, por un lado, Jesucristo crucificado, que nos muestra que Él deja que todos los males, todos los pecados del ser humano se estrellen contra Él, por un lado. Por eso cuando nosotros a veces tenemos situaciones en la vida que no entendemos, sufrimiento que no entendemos, muertes que no entendemos, envidias que no entendemos,
A veces uno se pregunta dónde está Dios, ¿no? ¿Dónde está Dios en que mis padres se separaron? ¿Dónde está Dios en que mi mejor amigo o mi mejor amiga no me habla más? ¿O que tuve una desilusión amorosa? ¿O que se murió mi padre? No sé. Frente a las realidades humanas, uno dice, bueno, ¿y dónde está Dios? ¿Mm? Y frente a eso, uno podría decir, mira, lo único que yo sé, ¿ya? No tengo respuesta frente a eso, ¿no? No sé, atropellaron a mi hermano pequeño y falleció. Bueno, frente a eso, lo único que uno podría contestar es que Jesucristo vivió lo que tú estás viviendo, lo que yo estoy viviendo, el sufrimiento que yo estoy viviendo, la soledad que yo estoy viviendo, todo eso Jesucristo lo vivió. Eso es. Entonces, por eso, en el fondo, Jesús se hace solidario de la humanidad. ¿Y por qué se hace solidario de la humanidad? Porque es capaz de recibir en su cuerpo, en su existencia, la deshumanización de la humanidad. Y la deshumanización de la humanidad es capaz de llevar a un ser humano a una tortura espantosa como es la cruz. Entonces, claro, de repente a nosotros las cosas que nos pasan, a veces lloramos, pataleamos, nos sentimos solos, en fin, muchas cosas, ¿no? Pero quizá físicamente el dolor de ser torturado en la cruz no lo hemos vivido. ¿Ah? Pero sí somos testigos de que el pecado nuestro, entre nosotros, nos lleva a ese sufrimiento. Y ese sufrimiento Jesucristo lo vivió y no le hizo el quite de vivirlo, por un lado. Por otro lado, comprender que nosotros como seres humanos somos capaces de torturar, de matar, y eso y mucho más, porque así como nosotros sufrimos de lo que otros nos pueden hacer, también nosotros podemos hacer el mal. Entonces hay que tener ojo, que nuestra razón nos puede engañar, que nuestras emociones nos pueden engañar, etc. Y por otro lado también está el hecho, ¿no es cierto?, que Jesús nos acompaña en nuestro caminar. Por eso el tema de la encarnación, ya que se hace tan presente. Entonces, vemos que Jesús acepta, ¿no es cierto?, esta cruz, pero también en el fondo él ya en su predicación, y de hecho los discípulos seguramente cuando ya un poco lo vieron crucificado, después ya cuando, bueno, sabemos que termina la resurrección, pero ellos empiezan a pensar o a recordar las enseñanzas de Jesús. Y una de las enseñanzas decía que el cristiano, el que quería ser cristiano, el que quería ser su discípulo, tenía que tomar la cruz y seguirlo. Entonces, claro, ahí viene un tercer espacio, ¿no es cierto? Una tercera enseñanza de este Viernes Santo, que es tomar la cruz. ¿Ya? Y ahí está el tema, bueno, ¿cuál es tu cruz hoy día? ¿Ya? Jesucristo tomó la cruz de la incomprensión, como decíamos, del poder civil y el poder religioso. La toma, las envidias, todo. Esa es la cruz que él lleva al monte. Y ahí en esa cruz lo crucifican. Esa cruz que se llama, como decía, se llama envidia, se llama menoscabo, se llama odio. Y todo cristiano en su vida carga una cruz, que frente a los distintos acontecimientos que nos van pasando durante toda nuestra vida, quizás esa cruz va cambiando de nombre o se van incorporando nuevos nombres a esa cruz. Entonces, pero ¿cuál es el misterio? El misterio está que justamente es esa cruz la que nos lleva, es la que nos redime, la que nos salva. ¿Ah? Jesucristo, si no hubiese sido por las envidias humanas, etc., en el fondo Él no hubiese sido crucificado y no hubiese resucitado. Por eso en el pregón pascual que se canta en la noche de Pascua dice una frase de San Agustín que dice: oh feliz culpa que mereció tan grande Redentor. Y San Agustín dice esto porque él era un hombre, o sea, él después, ¿no es cierto?, cuando se convierte al cristianismo, se da cuenta que es un hombre, un gran pecador. San Agustín era un hombre muy racional, era un filósofo que tenía muy buena fama, muy prestigioso. De hecho, del norte de Egipto le piden que haga clases en Europa,
Entonces este hombre, no sé, es como que aquí de Chile alguien le pidieran que hiciera clases, no sé, en una universidad prestigiosa, en Harvard, alguna cosa así. Entonces, pero en medio de ese proceso, su madre, que era muy católica, Santa Mónica reza mucho por él. En medio de ese proceso, Agustín se convierte y se da cuenta de sus borracheras, se da cuenta de sus pecados, de irse con prostitutas, etc. Y en medio de eso descubre a Dios y se da cuenta, dice, que él siempre andaba buscando la plenitud, la verdad, etc. Y siempre la andaba buscando fuera, en agraciarse con los amigos, en una buena conversa, etc. Y se da cuenta de que en el fondo la alegría más profunda de su vida estaba dentro de él. Pero él dice, si no hubiese conocido el pecado, si no hubiese conocido estas búsquedas, ¿no es cierto?, y que al final no fueron exitosas, digamos, en su vida, si no hubiese hecho todo ese camino, no me hubiese encontrado con Dios. Por eso dice, oh feliz culpa, ¿no? Esta culpa mía, estos pecados míos, que mereció tan grande Redentor, porque me encuentro con Dios. Entonces, el misterio de la cruz es justamente ese, que en el fondo, tú siendo cristiano o no siendo cristiano, teniendo fe o no teniendo fe, todo ser humano tiene una cruz. ¿Ya? Podemos ponerle otros nombres, traumas, cargas, qué sé yo, lo que tú quieras, pero todos tenemos una cruz. Y en esa cruz el misterio está, o la fe está, en que en esa cruz está el camino a la salvación, y si quieres te pongo otra palabra, está el camino a la felicidad. Ahí en esa cruz, de la separación de los papás, qué sé yo, en tu soledad, allí está el camino, ¿m? El camino de la resurrección, porque esto, eh, yo quería ahora hablar del Viernes Santo, pero no puedo hablar del Viernes Santo sin resurrección. Tengo que hablar de la resurrección, aunque después igual vamos a tratar el tema. Entonces, ¿qué es lo importante de este Viernes Santo? Y ahí es la tarea que les quiero dejar. Les quiero dejar la tarea que puedan leer este Evangelio de Juan, del capítulo 18 y 19, y que al leerlo te puedas identificar con alguno de los personajes de la Pasión. Dice, ¿con cuál de los personajes te sientes identificado? Obviamente, ¿por qué? ¿No? Desarrolle. Nombre lo menos uno. ¿Eh? A lo mejor alguien se siente identificado con más de alguno. ¿Eh? Lo importante es que nosotros nos podamos incorporarnos en el relato. ¿Ah? Porque en el relato de la pasión y muerte también estamos ahí nosotros involucrados. No es un acontecimiento que pasó hace más de 2000 años, sino que hoy día, este acontecimiento hoy día nos habla y los personajes nos muestran la relación que tenemos con Jesucristo. ¿Qué relación tenemos con Jesucristo hoy día? ¿Mm? Bueno, pero esa es la pregunta. ¿Con cuál de los personajes te sientes identificado? Y lo otro es decir que, y ahí que aquí me quiero ir al Jueves Santo, partí al revés, porque en el fondo en el Jueves Santo Jesucristo lo que hace es dejarnos la Eucaristía. Y aquí es interesante porque en este momento no podemos, estamos sin Eucaristía, no podemos vivir la Eucaristía, la podemos ver eh, por videollamada, por internet a lo mejor, pero no podemos asistir a la Eucaristía. Entonces quizás nos hace pensar, bueno, ¿cuántas veces me perdió la Eucaristía? ¿Ya? Eso también es una pregunta. Pero lo otro es decir que la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, el triduo, Jesucristo lo deja instalado como signo, como sacramento en la Eucaristía. O sea, a lo mejor hoy día yo me puedo emocionar leyendo esta lectura, me puedo emocionar que, ay, tanto que me amó Jesucristo, tanto que se entregó por nosotros, en fin. Pero bueno, Jesús dejó esta fiesta para que nosotros pudiésemos encontrarnos con su muerte, pasión y la pasión, muerte y resurrección. Jesucristo en la Eucaristía está celebrando la libertad, está celebrando que Dios le ha regalado al pueblo de Israel pasar de la esclavitud a la tierra prometida. Eso es lo que está celebrando. Y el pan, que era signo de la esclavitud,
Ahora Él dice, esto ya no va a ser más signo de la esclavitud, sino que el pan consagrado va a ser mi cuerpo. O sea, este cuerpo que ha sido torturado, que ha sido acribillado, que ha sido muerto en la cruz, ese cuerpo va a estar representado por el pan. Entonces cada vez que nosotros comulgamos, estamos comulgando con el cuerpo de Cristo. Estamos comulgando con este cuerpo que se ha donado, con este cuerpo que en el fondo ha recibido todo el pecado del ser humano, pero que a la vez ha resucitado. Eso es lo que estamos comulgando. Y a la vez estamos comulgando con Cristo para hacernos otros Cristos, porque todos los alimentos nosotros los tomamos y el cuerpo se queda con lo que necesita y el resto lo desecha. Este alimento es distinto. Este alimento del cuerpo de Cristo se queda en nosotros para ir transformándonos en Cristo, para hacer que nuestro ser se haga crístico. Por eso otros Cristos para el mundo. Entonces, y bueno, y el vino, dice el vino, dice Jesús, que va a ser signo de esta alianza nueva. Cuando estaban en el desierto, o sea, luego el sacerdote rociaba al pueblo con sangre del cordero para justamente mostrar la liberación, signo de la liberación de Egipto, signo de las viñas, de las parras, ¿no es cierto?, que el pueblo encontró en la tierra prometida. O sea, el vino es signo de la alegría de esta tierra prometida que han llegado. Y Jesús dice, bueno, esta sangre va a ser la sangre derramada por mí. La sangre que se haya derramado, que ha sido derramado también para ustedes. Entonces, y también esa sangre, ¿no es cierto?, nos hace otros Cristos para el mundo, nos hace seres resucitados, porque también es cierto que la muerte no es la última palabra, ¿no? Por eso esto termina, o sea, o tiene sentido en la resurrección, ¿ya? Entonces, por eso una de las preguntas también es si le encuentras sentido a la Eucaristía. ¿Has entendido alguna vez de qué se trata la Eucaristía? ¿Cómo la vives? O sea, realmente el cristiano que descubre lo que es la Eucaristía, no falta nunca la Eucaristía. No porque le toman asistencia, no porque sea requisito para ser animador. No, es porque en el fondo se encuentra con su amigo, que es Jesucristo, y Jesucristo ha dicho, mira, yo todos los domingos te invito a una fiesta y donde voy a estar yo presente. Y aparte de eso, ¿no es cierto?, te voy a hablar a través de la liturgia de la palabra y más encima yo voy a hacer el alimento de esa fiesta. ¿Para qué? Para que tú te transformes en mí. Para que en el fondo hoy día, en el siglo XXI, en pleno coronavirus, con todo el estallido social, con todo lo que tengamos ahora, en el fondo haya otro Cristo en el mundo. ¿A través de quién? A través de ti. Pero para eso necesitas alimentarte de mí. Y esa es la Eucaristía. Es decir, sí, cuando te dice cuerpo de Cristo, tú dices amén. ¿Amén a qué? Sí, creo que Jesús de Nazaret dio la vida por mí. Creo que Jesús de Nazaret, con su sangre derramada, hace que yo también me salve. ¿Me salve de qué? Me salve de mis pecados, me salve de toda la mugre, ¿no es cierto?, que tenemos, y podamos ser seres, iba a decir seres de luz, no pensé en ángeles, sino que en el fondo ser otros Cristos para el mundo, ser en el fondo el Jesús de Nazaret, el que predica el amor, el que predica el perdón, el que predica la esperanza. Ese Jesús de Nazaret, ese mismo Jesús de Nazaret que andaba ahí en Nazaret, en Galilea, en Jerusalén, ese mismo Jesús es el que hoy día puede andar por Villa Alemana, puede andar por Valparaíso, puede andar por el país, eh, más que hablando quizás, sino que siendo testigos del amor de Dios, de la esperanza y del perdón. Entonces, bueno, hasta aquí dejo esta reflexión de hoy y les invito a que, bueno, que la mediten y que puedan hacer este taller, esta tarea, que en el fondo es poco pensar en la vida cristiana que uno ha tenido. Un abrazo y nos seguimos viendo.